psicología transpersonal, lo que me proporcionó una base teórica, filosófica y epistemológica que ha sido de enorme valor en mi vida. Desde que dejé la universidad me he dedicado al estudio del Dhamma, la enseñanza de Buda, especialmente Abhidhamma, filosofía y psicología budista. La rigurosidad y profundidad de este modelo sigue siendo confirmada por los descubrimientos modernos tanto del ámbito de la neurociencia como de la espiritualidad comparada. Y hablando de méritos, antes de que pasemos al siguiente capítulo, Fernando es el único que en la Unión Europea, o en Europa, ¿me corriges? ¿Europa? En Europa, ha impartido clases de psicología transpersonal, todavía más alto. Bueno, pues que entre los méritos también tiene que es el único profesor que en Europa ha enseñado dentro del currículum oficial de una universidad psicología transpersonal, que no es fácil, o sea que vamos, no pido el aplauso, pero casi, porque esto tiene su importancia. ¿Vale? Bueno, sigo y le cito a él, ¿no? Tengo formación en casi todas las escuelas mayores de las grandes corrientes de la psicología occidental: cognitivismo, neuropsicología, psicoanálisis, psicología humanista, transpersonal y una larga experiencia como psicólogo clínico. He editado libros y escrito numerosos artículos en revistas científicas. En la actualidad, también imparto formación de mindfulness, que es el modelo terapéutico más relevante de la tercera generación de terapias cognitivo-conductuales, y está inspirado y basado en la meditación vipassana. He practicado meditación zen. He pertenecido a un grupo Kagyu del budismo tibetano y desde hace 22 años he sido discípulo del maestro Theravada Ajahn Dhiravamsa, del que recibí la transmisión como maestro de meditación. Desde el año 2000 dirijo grupos y retiros de meditación en San Sebastián, en la que será hoy en día una de las sanghas estables más numerosas de la península. Bueno, y antes de dar la palabra, me ha dicho que lo comente, que relacionado con el tema de la herida, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que en estos 30 años ya, ¿no? 30, como psicoterapeuta, que ha visto, bueno, aparte de muchos casos y muchos malestares, cómo el malestar en sí también está cambiando y nos quiere hablar de ello. O sea que, itza zurea da, eskerrik asko, Fernando. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joseba. Bueno, la cosa parece muy inflada, ¿no? Pero es simple cuestión de tiempo. Es porque soy viejo y entonces me ha dado tiempo a hacer cosas, no tiene mayor, ¿no? Y luego las circunstancias de la vida que, pues como el hecho de ser el primer profesor de historia, pues son circunstancias que... Lo de transpersonal sí que fue una cosa curiosa, y lo comento porque lo que hoy voy a hablar tiene más que ver con transpersonal que incluso que con lo que podríamos... que con lo que podemos decir meditación o budismo, ¿no? Tiene más que ver lo que voy a hablar hoy. Y lo de la transpersonal sí que fue algo especial, en ese sentido de que fue como una cosa rara, ¿no? En una currícula de psicología, en un momento en el que la psicología estaba como muy orgullosa de su experimentalidad y de ser una ciencia experimental y todas estas cosas, pues el introducir un tema de estas características pues resultó muy disruptivo y durante años fue la asignatura optativa más numerosa que hubo. Yo daba clases en el aula magna en San Sebastián, y más que numerosa, por ejemplo, que resolución de conflictos, ¿no? que tenía su miga, ¿no? en los años 90, cuando yo empecé, a finales de los 80, 90, que es cuando empecé con transpersonal, ¿no? La espiritualidad, en cierta manera, también es una cuestión de edad, ¿no? El proceso de maduración psicológico empieza necesariamente por un egocentrismo, ¿no? Los niños pequeños, quieran o no, son egocéntricos. El mundo al que acceden es el mundo más próximo y ellos se consideran el centro del mundo. Y por eso, de alguna manera, la maduración psicológica es un proceso de desegocentramiento, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eso es también una forma, como diríamos, normal, gradual, de ir adquiriendo ese sentido de la trascendencia que en el fondo es lo que nos hace, lo que da sentido a la vida y sobre todo lo que da sentido a la muerte. Porque digamos que el gran problema como seres humanos es precisamente la negación de que ahora mismo podemos morir, ahora mismo,
¿no? Entonces, esa evitación de la inmediatez de la muerte es parte del problema que tenemos, ¿no? Y eso es un poco de lo que voy a tratar hoy, ¿no? Sobre todo en base a un dato que me parece bonito, ¿no? Me parece que es digno de ser compartido. Y es que, más o menos, seguramente mucho más, ¿no? Pero digamos que un 70% de la población, refiriéndome a porcentajes de estudios científicos y tal, ¿no? Un 70% de la población sufre un trauma, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? Un 70% de la población. Y sin embargo, solo entre un 3,5 y un 5% desarrolla eso que se llama el estrés postraumático, un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y sin embargo, entre el 50 y el 53% de las personas que sufren un trauma duro en su vida pasan por lo que se llama un crecimiento postraumático. Es decir, que el trauma les sirve para cambiar cosas en su vida que les impulsan hacia algo mejor, hacia una especie de liberación, ¿no? Entonces, bueno, es una paradoja, pero de alguna manera nos enseña que efectivamente, ¿no?, las cosas que son disruptivas obligan a que nos reorganicemos, se reorganice lo que podríamos llamar el yo, y pone de manifiesto la terrible resiliencia que tiene el ser humano, ¿no?, frente a todas estas cosas. Pero bueno, lo que es más interesante de cara a lo que nos junta aquí es sobre todo que de todas esas personas que sufren o tienen esto que llamamos un crecimiento postraumático, hay una parte pequeña, pero no despreciable, que pasa por lo que se llama una transformación a través del trauma. Y una transformación a través del trauma es precisamente una apertura a lo que es la trascendencia y la espiritualidad. Entonces, bueno, dado, digamos, la cuestión estival, el que estamos y tal, en vez de dar una charla, digamos, sesuda y organizada sobre problemas psicológicos y tal, creo que era más interesante, o me ha parecido más interesante, traer algunos testimonios de personas que han pasado por unas experiencias de este tipo, ¿no? En general, las personas que sufren o que atraviesan esto que llamamos una transformación a través del trauma, manifiestan, por ejemplo, un mayor aprecio por la vida y el momento presente, una identificación de nuevas posibilidades y nuevos caminos vitales, un cambio en las relaciones interpersonales que se convierten en más profundas y más auténticas, un descubrimiento de una fuerza personal y cambios significativos en el nivel espiritual, existencial o filosófico, ¿no? No es que vayamos a decir que sea algo positivo, ¿no?, pasar por un trauma, ¿no?, pero es interesante observar que muchas veces el trauma es el detonante de una transformación que nos conduce a una vida mejor, ¿no? Entonces, he ido buscando en algunos, ¿no?, en la antigua literatura más de transpersonal y eso, ¿no?, donde había muchos relatos de estos, porque el transpersonal, la psicología transpersonal, empezó un poco, no sé si os acordáis, de este personaje clave de la psicología que es Abraham Maslow. Maslow, ¿no?, todos conocemos los de la pirámide, la famosa pirámide, ¿no? Bueno, Maslow es un personaje curiosísimo porque Maslow empezó como conductista entrenando ratas en laberintos. Luego se dio cuenta que la eficacia de las ratas en los laberintos dependían mucho de su afectividad, porque son mamíferos, no lo olvidemos, ¿no? Entonces empezó a estudiar las relaciones sexuales y para eso utilizó el psicoanálisis, para entender la conducta de las ratas, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que ni lo que era el aprendizaje
condicionado puro y duro de lo que era el conductismo, ni lo que era la transformación a través de los conflictos y de la sexualidad que proponía el psicoanálisis, acababan de explicar lo que era la experiencia humana. Y entonces fundó lo que era el movimiento de la psicología humanista, la tercera fuerza de la psicología, que lo que quería era impulsar el desarrollo de las potencialidades humanas, de las fortalezas humanas, ¿no? Entonces, en el estudio de esto se encontró con que había personas, entonces fue cuando construyó su famosa pirámide, ¿no?, que son las motivaciones que vamos teniendo a lo largo de la vida, que van moviéndonos a lo largo de la vida, ¿no?, que al principio pues, son de supervivencia, luego son relacionales, luego tienen que ver pues eso, ¿no?, con la reputación, con esto, luego tienen que ver con lo que sería la autorrealización. Y entre las personas autorrealizadas encontró que muchas personas hablaban de experiencias que se salían de lo que es la experiencia consciente normal. Y eso dio pie para lo que él le llamó las experiencias cumbre y el estudio de lo que son las experiencias trascendentes, las experiencias transpersonales, parte de las cuales son las experiencias místicas, ¿no? Entonces este personaje, ¿no?, Maslow es un personaje clave, porque además en ese momento era presidente de la Asociación Psicológica Americana, que era la asociación más importante y más influyente de psicólogos del mundo, ¿no? Y aunque es verdad que la psicología transpersonal nunca ha conseguido, ha sido parte siempre de la psicología humanista y no ha conseguido, digamos, tener como un cuerpo propio, una división propia dentro de la APA, ¿no? Entonces, en el principio de la psicología transpersonal se estudió mucho lo que eran las hazañas de los yogis, ¿no?, el cómo había yogis que eran capaces de controlar aspectos, por ejemplo, del sistema nervioso autónomo que se consideraban imposibles de modificar voluntariamente, ¿no?, pues los latidos del corazón, la secreción de determinadas hormonas, los tiempos sin respirar, en fin, cosas que se salían de lo que son los criterios científicos, ¿no? Esa era una de las cosas que atraía mucho. Y luego otra cosa que atraía mucho, y yo tengo que reconocer que también estaba en eso, porque bueno, era lo que tocaba entonces, ¿no?, eran los estados modificados de conciencia. Entonces, era aquella época en la que investigábamos con sustancias para encontrar, ¿no?, dimensiones diferentes de lo que era la normosis que decía Víctor Frank, ¿no?, este estado de conciencia neurótico que hemos tomado como normal, ¿no?, y que convertimos en una normosis, ¿no?, y entonces, ¿cómo romper ese estado, ¿no? Entonces, lo que el estudio fue dando es que en circunstancias aparentemente muy adversas, ¿no?, los seres humanos conseguían desarrollar esas capacidades o conseguían acceder a estados de conciencia místicos, trascendentes, de unión con la naturaleza, en fin, de amor universal, incondicional, de comprensión ¿no?, a nivel más cognitivo de todo de cómo funciona esto, ¿no? Y entonces eso se fue observando en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, la guerra, ¿no? Hoy en día la guerra, ¿no?, que está, ¿no?, la vemos todos los días y parece imposible, ¿no?, que en situaciones con esa brutalidad, con semejante, ¿no?, nivel de hostilidad y de agresividad se puedan experimentar transformaciones espirituales, ¿no? Y es que muchas veces, ¿no?, como decimos, es ese enfrentamiento con lo que es la confusión psicológica lo que puede ser el desencadenante de un despertar, que puede ser un despertar temporal o puede ser un despertar permanente, y algunos de esos veremos si nos da tiempo, ¿no? Entonces vemos que estados aparentemente contradictorios, como pueden ser la desesperación y la alegría, o puede ser el caos y la paz, pueden sucederse sin solución de continuidad, ¿no? O sea, de un momento se pasa al otro, ¿no? Y, ¿no?, esto es espectacular de cara a lo que es la comprensión de cómo funciona la mente humana, ¿no? Esto es lo que le pasó, por ejemplo, a un personaje que vamos a llamar Ted, ¿no?, que es una persona que es un ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? Esto ocurrió
cuando él estaba en combate, es una narración, él estaba en Vietnam peleando y sufrió, donde él estaba en su base, sufrió un ataque severo con muchas bajas y él estaba también seguro de que iba a morir, ¿no? Su testimonio es este. En un momento dado, después de llevar a otro marine gravemente herido a un helicóptero que lo esperaba, me ocurrió algo. Salí de mí, dice, salí de mí. Salí de mí mismo, me expandí infinitamente, desaparecí. No duró mucho, pero fue la experiencia más poderosa que he tenido nunca. A partir de ese momento mi ansiedad desapareció y supe que todo estaba bien, sin importar si vivía o moría. Las palabras se me escapan, ¿no? El hecho de la inefabilidad suele ser también una forma muy, ¿no?, que se suele hablar de las experiencias místicas, ¿no? La imposibilidad de traducir en palabras, ¿no?, lo que es esa experiencia. No había ningún yo allí para comprender la experiencia del despertar. Así que, ¿cómo puedo describirla? ¿No? Él luego hablaba de eso, ¿no?, de que la batalla duró 77 días, que se sintió muy tranquilo durante el resto de la batalla y durante todos esos 77 días no le hirieron y eso cuando a la mayoría de la gente que estaba en ese lugar con él resultaron heridos y hubo más de 800 muertos. Pero ante toda esa barbarie, ¿no?, fijaros, se produce un estado en el que uno se libera de toda esa presión, de todo ese, ¿no?, aparente caos, ¿no?, y entra en un lugar donde reina la tranquilidad, reina la paz, todo está bien, que me muero bien, que vivo bien, no pasa nada, ¿no? El hombre volvió cuando acabó la guerra y, como tantos otros veteranos, comenzó a beber, empezó a beber, y para olvidar los traumas de la guerra y tal, ¿no? Y reprimió aquella experiencia, la olvidó, la dejó detrás, ¿no? Pero 5 años más tarde, un amigo, preocupado por su bienestar, pues le convenció para asistir a un grupo de meditación budista. Y durante la meditación, su experiencia del campo de batalla resurgió. En ese momento de la meditación vuelve toda esa experiencia, ¿no? Vuelve a vivir la experiencia, ¿no? Y sintió que su experiencia, entonces entendió la experiencia, ¿no? Dice, un estado de vivir en el presente, la aceptación de cualquier cosa que venga, sin importar lo brutal que sea, ¿no? Y dice que, aunque nunca ha conseguido volver a tener la misma vivencia, el hecho de haberla tenido una vez le ha servido de guía y le ha servido digamos, de motivación durante el resto de su vida, ¿no? Ha seguido meditando, ha seguido, digamos, limpiando ese fondo, ¿no?, que todos tenemos acumulado, y eso le ha servido para vivir de una manera, pues, feliz y equilibrada, ¿no? Otra de las circunstancias, que esta yo creo que es bastante conocida y seguramente ha salido también en lo que hemos estado hablando ahora con Óscar y todo eso, es la situación de cárcel, la situación de aislamiento, la situación de encarcelamiento, ¿no? Porque fijaros que en realidad se asemeja mucho a lo que es la elección de un monje. Un monje, de alguna manera, digamos, decide voluntariamente ofrecer su libertad y su vida a algo que le trasciende, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues puede darse en una situación como en la cárcel, ¿no? Es verdad que la privación de libertad es uno de los castigos más duros, ¿no?, que se le puede infligir a un ser humano, porque se le priva, y esto es importante que lo comprendamos, se le priva de todo lo que construye ese sentido de identidad, es decir, de todos sus apegos, ¿no? Todo lo que le hace ser lo que es, ¿no?, ese ejercicio, ¿no?, de decir, ¿qué eres? Pues yo soy tal, soy electricista, soy marido, soy no sé qué, soy no sé cuánto. Y en realidad todo eso nunca puede llegar a señalar, son rasgos accidentales que nunca pueden señalar lo que una persona es, ¿no? Son las identificaciones con las que nos identificamos, ¿no? Y entonces en el aislamiento todas estas identificaciones van decayendo. Yo no he hecho retiros de muy larga duración, pero
recuerdo, por ejemplo, un retiro en soledad, en las Alpujarras, que no fue más que de 15 días, y yo lo recuerdo como seguramente la experiencia más potente que he tenido como retiro de meditación, ¿no? Sin ver a nadie, sin entablar ni una mirada, ni nada, ¿no? O sea, realmente ese nivel de abstinencia, ¿no? de aislamiento, es lo más difícil para un ser humano, ¿no? Recuerdo que además era joven, y recuerdo que al salir de allí bajé en el coche a un chico que había estado de voluntario, trabajando de voluntario en el templo, y que me contó que él había ido una vez a hacer un retiro de meditación en aislamiento de una semana, y que, porque su tío era budista y le había hablado de esto y tal, y entonces que al tercer día se tuvo que salir, porque, ¿no? Un chaval joven, un chaval de 18, 19 años, que de repente no ves a nadie y le empezaron a salir todos los infiernos, ¿no? y todos los demonios y a ver cosas, se asustó tantísimo, que sigue yendo, pero está intentando entrar poco a poco, ¿no? para ir comprendiendo cómo funciona la mente y cómo está construida, ¿no? Y bueno, pues algunos casos famosos, seguramente, muchos conoceréis el caso de Arthur Koestler, un personaje que es el escritor, por ejemplo, de Las raíces del azar, que es un libro que tuvo mucho éxito en su tiempo. Este personaje vino de voluntario a la Guerra Española y como comunista, y estuvo 7 años encarcelado, y ahí fue donde en la celda, haciendo elementos geométricos con un hierro que había conseguido del catre, ¿no? Empezó a tener visiones y empezó a tener una apertura espiritual que fue lo que realmente le transformó en el resto de sus días, ¿no? Y aquí, por ejemplo, voy a contar el caso de un personaje, Mijailov, que escribió un libro que se llamaba Libertad en el Gulag, Lecciones espirituales del campo de concentración, porque tuvo también una experiencia de este tipo, ¿no? Era también una persona que era yugoslavo, profesor de literatura rusa, y se atrevió a criticar al gobierno, con lo cual el gobierno pues lo encerró, ¿no? Y dice, Mijailov describió cómo la pérdida de la libertad podía conducir a intensas experiencias de despertar. Aunque en estas condiciones tuvieron que soportar la peor forma de sufrimiento psíquico y físico, por ejemplo, no habla de sí mismo, habla de la gente que le rodeaba, ¿no? Experimentaron al mismo tiempo momentos de felicidad absoluta, como los que estaban fuera de los muros del campo nunca pudieron imaginar. Nunca antes habían sentido el amor, el odio y la desesperación con tanta fuerza. Nunca se sintieron tan unidos al universo como durante su estancia en la cárcel, ¿no? Luego, fijaros, ¿no? Qué intensidad, ¿no? Vivir de esa manera. Y dice, cuando un hombre se ha deshecho de todo lo que le ata, ocurre algo misterioso. En las profundidades de su alma se levanta una fuerza poderosa que no solo dota a su cuerpo totalmente agotado de increíbles poderes de resistencia, sino que de formas extrañas que aún no comprendemos del todo, también comienza a afectar al mundo visible. Entonces, la cárcel puede ser un sitio, ¿no? Bueno, por ejemplo, Mandela, que también es un preso famoso, digamos, no tuvo ese tipo de experiencia espiritual, pero sin embargo, por ejemplo, que puede ser bien conocido aquí, Aurobindo, Sri Aurobindo, ¿no? Sri Aurobindo, ya sabéis, el gran yogi del siglo XX, que quizá la persona, ¿no? el yoga integral, la persona quizá en ese ámbito con más importancia y más relevancia que ha tenido el yoga en los últimos siglos, ¿no? Pues este hombre, que pertenecía a una familia de hindús que estaban en la administración, ¿no? Entonces era colonia inglesa, pues fue enviado a Inglaterra para que allí hiciese los estudios con la intención de sus padres
de que se olvidase de la cultura hindú, porque consideraba que era algo despreciable y que para triunfar en la vida había que hacerse inglés, ¿no? Digamos, ¿no? En aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hombre llegó a ser hasta un poeta romántico de cierto prestigio en Inglaterra y así, pero por circunstancias de la vida hizo un viaje a la India. Y él lo cuenta cómo fue poner el pie en la estación de Calcuta y de repente le vino como, se dio cuenta de que le habían privado de su cultura, de que le habían engañado, de que le habían quitado todas sus raíces. O sea, para él fue una vivencia extraordinaria. Entonces, en aquel momento había movimientos de independentismo, ¿no? Estaban los Tagore, por un lado, y luego había grupos, digamos, más izquierdosos, terroristas, etc. Este se lió en un grupo de estos más de izquierdas y se dice que llegó a asesinar a alguien, a un funcionario, algo por el estilo, o por lo menos así le acusaron los ingleses y le empezaron a perseguir. Entonces, él, huyendo de la policía, se refugió en una pequeña colonia francesa que hay en el medio de la India, que se llama Pondichéry, ¿no? Y en Pondichéry, allí estableció su base y empezó a estudiar la cultura de la que le habían privado, el yoga, ¿no? Y estuvo 40 años sin salir de una habitación. 40 años sin salir de una habitación, pero claro, es un tipo que habla de la mente de las células, o sea, llegó a un nivel de profundidad que probablemente no haya sido repetido en la historia de las tradiciones espirituales, ¿no? O sea, todos hoy en día, los interesados en lo que es la profundidad del ser y de lo que es el universo, mamamos de alguna manera de Aurobindo, ¿no? Es un personaje central, ¿no? Otro caso también de estos de prisión es el de un tipo que se llamaba Adrián, un aventurero, un marine, luego buscador de perlas, capitán de barco. Entonces se enrolló en una empresa de seguridad en el Mar Rojo para proteger a los barcos de los ataques de los piratas. Y fueron abordados por la Marina de Eritrea, que les acusó de contrabando de armas. Entonces, durante 6 meses, estuvo encarcelado, 23 horas al día de aislamiento, en una celda donde estaban todos los que la habían cogido, prácticamente no se podían mover, o sea, no podían andar, y 23 horas al día en un sitio donde prácticamente no puedes ni moverte, ¿no? No tuvieron proceso legal, no sabían cuánto tiempo iban a estar en prisión, en fin, una situación bastante desesperada, ¿no? Y Adrián, ¿no? Pues tiene una experiencia de este tipo, ¿no? La experiencia es que entre las cosas que no le quitaron, esa cosa que consiguió que no le quitasen cuando le hicieron preso, era una pequeña estatua de Buda que llevaba en el bolsillo, ¿no? Y esa pequeña estatua de Buda se convirtió en el centro, digamos, de lo que fue las horas interminables de encarcelamiento, ¿no? Le dio inspiración. Dice, nunca le supliqué nada, sino que hablé con el Buda como una influencia tranquilizadora y de aceptación. Lo interesante de este caso es que él no sabía meditar, nadie le enseñó a meditar. Y sin embargo, de una manera, digamos, natural, espontánea, él aprende a meditar, ¿no? Centrando su atención en la estatuilla durante largos periodos y trabajando con todo lo que va surgiendo, ¿no? Pues lo que sería un proceso de meditación. Esto me parece relevante porque en realidad en la meditación no habría mucho que decir, ¿eh? O sea que es una cuestión de perspicacia al final, ¿no? Nosotros trabajamos
lo que es la meditación formal, porque meditar se puede meditar debajo del agua, haciendo el pino, de cualquier forma, ¿no? Pero digamos lo que es el entrenamiento, lo que sería como el tubo de experimento, ¿no? del meditador, es la meditación sentado, ¿no? La meditación sentado. Bueno, todo el yoga es simplemente preparar el cuerpo para poder estar sentado, ¿no? en la inmovilidad, ¿no? Entonces, la inmovilidad y la verticalidad son los dos elementos claves de la meditación. La verticalidad, ¿por qué? Por varias razones. El otro día es que me lo preguntó una mujer, estaba dando una conferencia en la Universidad de Sevilla y me decía, es que nadie me ha explicado por qué tenemos que estar verticales y sin apoyarnos, ¿no? Y nadie me ha dado una explicación convincente de por qué hay que hacerlo así, ¿no? Bueno, estábamos en un contexto universitario y a mí lo que se me ocurrió fue decirle pues, que efectivamente lo que es la estructura fisiológica del ser humano, lo que es, ¿no? lo que llamamos la atención, es una función muy distribuida en todo el sistema nervioso. Es decir, tenemos una atención que está situada en el tronco encefálico y que se ocupa de lo que es el mantenimiento, de lo que son las funciones vitales. Cuando estamos dormidos no hay nadie que esté pensando en nada, ¿no? Pero sin embargo hay una atención y se mantienen las constantes. Hay una atención en el sistema límbico, que es la atención orientativa, que es la que nos indica hacia dónde voy, qué es lo que me interesa, qué es lo que no me interesa, qué es lo que evito, etcétera, ¿no? Y hay una atención ejecutiva, ¿no? Entonces, eso tiene una estructura vertical en el sistema. Entonces, y la verticalidad, la bipedestación, es el paso antropológico más importante como especie que hemos dado, ¿no? Y estamos todavía conquistándolo, ¿no? Con lo cual, digamos, esa verticalidad es fundamental para que los sistemas atencionales funcionen de una manera correcta y armónica, ¿no? Pero me parece mucho más descriptivo y mucho más, no sé cómo decir, humano, de alguna manera, ¿no? Porque yo no digo, yo soy científico y a mí la neurociencia me gusta, la leo, pero como meditador no me sirve. Yo para meditar tengo que meditar con lo que es mi experiencia momento a momento. No me sirven otras explicaciones. Luego, después de meditar, pues puedo leer o puedo hacer una cosa que me puede ayudar, por ejemplo, a transmitirlo, ¿no? Pero no hace falta saber nada de neurociencia para iluminarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? A través de la práctica meditativa, ¿no? Pero entonces, a mí lo que me dice más la postura vertical es, yo me sostengo por mis propios medios. Yo me sostengo a mí mismo. Yo me sostengo a mí mismo. A mí me parece de una potencia tremenda. En psicoterapia, ¿qué buscamos? Que la persona se sostenga a sí mismo, emocionalmente. Pues entonces, como estás comentando, lo mejor es meditar sentado. Entonces, ¿tumbado es malo? No es malo, no es malo. Es que lo que pasa es que cuando hago yo un poco meditación, suelen decir, el que no pueda, tumbado. No, está bien hacerlo tumbado, está bien hacerlo caminando, ¿no? Por ejemplo, caminando, que es la postura del vidente. Hay como 4 arquetipos básicos, ¿no? Que es la meditación de pie, que es la meditación de la guerrera o el guerrero, ¿no? Una meditación que proporciona una sensación de poder también, por ese sentido de yo me sostengo, ¿no? Y que es muy potente, muy poderosa. Yo siempre digo que a mí me gustaría que se me recordara como el que recuperó la meditación de pie, de alguna manera, porque no se medita mucho de pie, más que cuando la gente de artes marciales es la única que medita de pie, ¿no? Y es muy poderosa, muy importante para los occidentales, sobre todo al principio. Luego ya nos sentaremos, pero en principio de pie, ¿no? La meditación caminando, que es la postura de la vidente, es un tipo de meditación que tiene algo que atrapa a lo femenino. Las maestras enseñan mucha meditación caminando y menos meditación sentado. ¿No? Normalmente se produce ese curioso fenómeno, ¿no? La meditación tumbado es la meditación del sanador y normalmente se da cuando una persona no puede sostenerse a sí misma, ¿no? Es decir, cuando tiene que de alguna manera estar protegida y estar, ¿no? Pero mantener la atención despierta, ¿no? Entonces, otra cosa que tú nos estás hablando antes,
que ya te comento que yo hago chikun. Chikun. Solo hemos estado un rato de pie con los ojos cerrados, es también meditación. Claro, en Chikun es de los sitios donde se hace más meditación sentado, el árbol, Sí. todo, mucha gente ha aprendido a hacer meditación de pie en el Chikun, claro. Sí, 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 muy importante. Bien, entonces, lo que estábamos hablando, ¿no?, de este hombre que espontáneamente aprende a meditar, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente por perspicacia, ¿no? Porque el Buda es el caso, ¿no?, paradigmático, ¿no? O sea, el Buda tiene una experiencia en lo que es la tradición vedantina, donde aprende los estados de absorción meditativa, tiene ¿no?, las dos grandes corrientes místicas de la época del Buda. Una es esta, la tradición vedantina, ¿no?, donde aprende con los grandes maestros de la época a lo que son las absorciones meditativas, y descubre que eso no es la liberación del sufrimiento, que es el objetivo que él busca, la liberación del sufrimiento definitiva, Es decir, que las absorciones meditativas son estados de éxtasis, de trance, que son realmente, pues, poderosos, seguramente muy bonitos de vivir, pero se acaban, ¿no? No se puede estar en éxtasis siempre, ¿no? Entonces, la única forma de sostenerse tiene que ser a través de ese proceso de comprensión de cómo funciona la mente y de desconexión voluntaria de todas esas actividades hasta que llega el apagón fenomenológico, que es la experiencia del nirvana, ¿no? Entonces, él vio eso, vio que por ahí no tenía salida. Él luego estuvo en la tradición ascética, ¿no? Sabéis que estuvo a punto de morir, ¿no?, porque prácticamente no comía, etcétera, ¿no? Y cuando estaba a punto de morir, pues también dice, bueno, pues este no va a ser el camino, ¿no? Porque si no, ¿no? La tradición ascética, que siempre ha sido una constante en la tradición mística, y que el Buda adopta parte de ello, ¿no? Porque en el fondo lo que el Buda dice es, cuando yo me abstengo de moverme, ¿qué sucede?, ¿no? Es un desafío, ¿no? Porque el ser humano está hecho para moverse, ¿no? A un niño pequeño, si lo que más rabia le da, lo que le produce mayor irritación es que no le dejen moverse, ¿no? Entonces, esto es un organismo hecho para moverse, y mucho de lo femenino que decíamos también, ¿no? Si a la mujer le gusta más el movimiento, aunque pueda ser una generalización, ¿no?, absurda, como siempre va a ser esto, ¿no? Pero en general, nosotros en meditación tenemos muchos hombres, y es de las pocas actividades seguramente, digamos, de crecimiento personal, de todas estas cosas, donde encontramos muchos hombres en la meditación, y seguramente es por ese carácter hierático, de autosostén, de esa postura, ¿no?, que a la mujer igual no le gusta tanto, pero al hombre parece que le atrae, ¿no? Entonces, volviendo un poco al asunto, ¿no?, esta forma que tiene Adrián de aprender a meditar por sí mismo en una situación tan adversa, ¿no? Y dice, mi idea de meditación era la aceptación y la liberación de todo. Mi discurso mental para mí mismo era, estoy aquí porque alguien tiene que estar aquí. Y esto es interesante porque al final, aunque la experiencia es inefable, la mayoría de las veces necesitamos de darle un sentido. Y ahí depende de la cultura de cada cual, ¿no? Es decir, que las personas que son de una tradición hindú suelen intentar traducir su experiencia a lo que es su cultura, las personas que son cristianas intentan traducirlo a lo que es su experiencia, pero en el fondo no son más que relatos, son formas de relatar culturales y por tanto relativas. No están hablando de lo esencial del asunto, que es la experiencia de liberación que se produce en ese momento, porque no se puede explicar, porque no hay nada que explicar, o está o no está, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre el, ¿no? Luego te la cuento, ¿no? Pero el que te lo cuenten no es lo mismo que haberlo experimentado, ¿no? De la misma manera que decimos que el discurso científico puede ser un discurso muy evocador, nos puede ayudar mucho a comprender cosas, pero no está hablando de la realidad vivida. Está hablando de que, bueno, de que el sistema funciona de esta manera, de que, en fin, ¿no? Es un discurso sobre, ¿no? Pero no
¿no? Directamente, ¿no? Y el hombre dice, fue como el clic de un interruptor, ocurrió en un instante, el 21 de marzo de 2011. Sin anticipación, expectativa o planificación, mi mente y mi cuerpo entraron en un estado de felicidad relajada que puedo describir como quietud eufórica. Recordar, está en una celda llena de gente, 23 horas al día sin poder salir de ahí, en una celda en la que no se puede mover, sin saber si va a salir algún día, si va a salir vivo o no va a salir vivo, y se produce esto, ¿no? Era como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Era algo de otro mundo, como entrar en una dimensión diferente. Era una sensación completa de liberación y aceptación de todo y de cualquier cosa que fuera a suceder. Fue una liberación de la culpa, de la ansiedad, de la ira y del ego. No entendía lo que estaba pasando, no tengo una formación religiosa o espiritual, no tenía ningún conocimiento sobre meditación, yoga o disciplinas mentales, pero durante 3 días estuve en un estado que puedo describir como de gracia, con una sensación de intensa euforia y después la sensación se calmó, pero permaneció en mi interior. Y luego es interesante porque en este caso, por ejemplo, como en muchos otros, cuando alguien da testimonio de algo de esto, su entorno muchas veces no le es favorable. Primero porque consideran que está inventándose la experiencia. Después porque si ha habido una verdadera transformación, la persona no resulta ser la misma, ¿no? Y estamos hablando de casos en los que incluso la mujer, ¿no? No sé si es este el caso, pero hay casos en el que la propia mujer dice, usted no es con el que yo me casé, ¿no? Yo no puedo, por mucho que, ¿no? Entonces, todo esto significa que, claro, una experiencia de este tipo hay que reacomodar ese personaje, ese yo, a la nueva circunstancia, ¿no? Entonces, eso a veces pues tiene sus dificultades, ¿no? A ver qué más tenemos. Y luego dice que la experiencia se ha asentado y se ha integrado y ha cambiado mi vida. Tengo un sentimiento de amor y protección absolutos. Me he convertido en una persona más amable, con más empatía, capto y detecto las emociones de la gente con bastante intensidad. Ante la energía más oscura de la gente siento que tengo que alejarme, siento una nueva conexión con los animales, a veces siento que me he convertido en un imán para los perros y los gatos. Durante este proceso empecé a interesarme por todas las religiones y me di cuenta de que los seres humanos iluminados, Jesús, Zoroastro, Mahoma, Buda, Lao Tse, Rumi, tenían todos el mismo mensaje, muchos afluentes, pero la misma hermosa fuente. Cuando volví a Inglaterra, algunas personas no entendían por qué no estaba amargado por lo que había pasado y por qué no sentía odio ni ira, pero en realidad fue un gran regalo, me dio mucho más de lo que podría haber imaginado, ¿no? Hay muchas otras circunstancias de estas extremas en las que se producen este tipo de despertares. Por ejemplo, esta mañana hemos hablado del duelo. El duelo suele ser también una experiencia que se convierte en un desencadenante, ¿no? Por ejemplo, una investigación de 2017 sobre el duelo con 16 participantes, 12 mujeres y 4 hombres, había de todo tipo de pérdidas, de padres, de amigos, de hermanos, de parejas, de hijos, había asesinatos, había accidentes, había abortos, ¿no? En la mayoría de los casos fueron situaciones, como si dijéramos, no previsibles, ¿no? Que se sucedieron de repente, ¿no? Y lo que señalan al final de la exposición, la mayoría de la gente manifiesta estos cambios. Un cambio de actitud a menos materialista, una actitud más positiva ante la muerte, incluida la sensación de que la muerte no es el final, una nueva sensación de bienestar y una nueva apreciación de la naturaleza y un sentido de conexión con ella. Dijeron que también habían experimentado cambios de personalidad, volviéndose más abiertos, intuitivos, auténticos, amantes de sí mismos, compasivos. También dijeron que tenían nuevos valores y objetivos en la vida, como un mayor deseo de ayudar a los demás, de contribuir al mundo, de pasar más tiempo con sus seres queridos. Y todas estas son características de lo que llamamos un despertar espiritual, ¿no? Que para muchos de los participantes en esta investigación habían pasado muchos años, dice, la media de tiempo era de 13 años.
y para muchos de ellos habían pasado hasta casi 50 años, ¿no? Pero esto demuestra también que estas experiencias no son experiencias momentáneas que se pasan y ya está, sino que son verdaderamente experiencias transformadoras que se mantienen en el tiempo y dan sentido a la persona, ¿no? O le ofrecen un camino, le ofrecen algo que recorrer, ¿no? un sendero donde hacer, ¿no? Por supuesto, tenemos los diferentes encuentros con la muerte. Los encuentros con la muerte, claro, son muy proclives a producir este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. El mismo diagnóstico de cáncer suele ser un momento en el que la gente se enfrenta a lo que se llama la inminencia de la muerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el caso que seguramente muchos conocéis. En 2020 murió Irfan Khan, que era este actor hindú de, ¿os acordáis de Quién quiere ser millonario? Y de la historia de Pi, ¿no? Eso, ¿no? Un hombre pues en el culmen de su carrera a nivel internacional, etcétera, ¿no? Y con 53 años pues muere con un cáncer, ¿no? Y dice, cuando, ¿no?, el cáncer me ha puesto en un estado de éxtasis. Nunca habría alcanzado ese estado aunque hubiera hecho meditación durante 30 años. Pero esta sacudida repentina me ha puesto en una plataforma desde la que he podido ver las cosas de una manera completamente diferente. Y por eso estoy realmente agradecido. No hay garantía de vida con nadie. Mi mente podría decirme que me cuelgue una especie de chip en el cuello y diga, tengo esta enfermedad y podría morir en unos meses o en un año o dos, o podría simplemente evitar esta conversación por completo y vivir mi vida de la manera que me ofrece, y me ofrece mucho. Admito que andaba con anteojos, no podía ver lo que me ofrecía. La claridad llegó como un milagro, ¿no? Dejar de planificar, dejar de hacer ruido. Ves otra forma de enfocar la vida, te ofrece tanto, la vida te ofrece tanto. Por eso siento que no tengo palabras más que de agradecimiento. No hay otras palabras, no hay otra demanda, no hay otra oración. Palabras de agradecimiento por sufrir un cáncer, ¿no? Fijaros, ¿eh? Es realmente potente, ¿no? Muchas veces esto, ¿no?, ofrece experiencias, ¿no?, que, como dice él, ¿no?, quizá no lo hubiese tenido en 30 años de meditación, ¿no? De repente ese nivel de claridad, ese nivel de felicidad, de aceptación, de sentir que no falte a nada, ¿no?, que no falta nada, que está todo, ¿qué otra cosa se puede decir de, ¿no? El nirvana es eso, ¿no? El nirvana es no tener preferencias, no tener... lo que hay es lo que hay y ya está, ¿no? ¿Qué más tenemos? La historia de René. También, esta es una historia de duelo, pero es una historia que escogí porque es una historia interesante en el sentido de que todos nos tenemos que enfrentar a la muerte de alguna manera, y el momento en el que el ser humano empieza a pensar sobre la muerte suele ser entre los 6, los 8, 10, 12 años, ¿no? Y entonces empieza a comprender a partir de la pérdida de alguien, ¿no?, que puede ser lejano, más o menos lejano, y empieza a comprender qué es eso de la muerte, ¿no? Y claro, la muerte al final es el elemento clave, ¿no?, para... como decíamos antes, ¿no?, la cuestión existencial por excelencia, ¿no? Si hemos perdido el miedo a la muerte, pues ¿qué nos puede dar miedo, ¿no? Es decir, no hay otra cosa, ¿no? Realmente todo lo que hemos hecho como seres humanos, toda la cultura, es una gran construcción de huida de la propia muerte, al fin y al cabo, ¿no? Es como invertir, digamos, esa ansiedad en hacer algo, ¿no?, como... Que lo retrase o que lo camufle, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y en este caso, René no tenía una relación directa con la persona muerta, ¿no? Era un simple amigo, un conocido, ¿no? Dice, Dani era una persona llena de vida, muy simpático, amable, divertido, travieso, y me caía muy bien.
Cuando terminó el 8º grado yo estaba en casa, escuchando música, probando distintas emisoras de radio y por casualidad me encontré con un anuncio de que había habido un ahogado en mi ciudad. Resultó ser Dani. Estaba buceando y buscando pelotas de golf en el río y la corriente se lo llevó y se ahogó. Estaba totalmente devastada, abrumada por el dolor. No podía funcionar en absoluto. Me sentí así durante meses. Intenté todo lo que se me ocurrió para ayudarme. ¿No? Que alguien que simplemente conoces provoque una sensación, un tipo de experiencia de esto, es porque realmente no es tanto la persona, ¿no? Sino que es un encuentro con la muerte, es la comprensión del final, ¿no? Y es el pavor que viene de la comprensión del final, ¿no? Intenté escribir poesía, intenté escribir canciones, intenté ir a la iglesia, pero no encontré ningún consuelo ni solaz en ninguna de las iglesias a las que fui. Intenté hablar con la familia de Dani, pero ellos también estaban luchando. Finalmente empecé a ir al cementerio todos los domingos. Empecé en el 9º grado, en los estudios, en una niebla total. Entonces un día estaba sentada debajo de un árbol y miré al cielo y fue como si alguien me hubiera quitado el velo que tenía delante. Tuve una intensa y abrumadora sensación de calma y paz. Todas las preguntas con las que había organizado durante tanto tiempo habían desaparecido. Oí música donde no la había. Los colores eran vívidos, de una manera que nunca había visto antes, ¿no? O sea que, de alguna manera, también esa aceptación de la muerte conduce a un desvelo de la vida, ¿no? Es como de repente vamos a aprovechar de lo que hay, ¿no? Es decir, pero vamos a aprovechar a tope, vamos a dejarnos de conceptos y de tonterías intermedias que nos impiden vivir a tope, ¿no? Y bueno, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Seguramente son las que siempre o casi siempre suelen traer alguna experiencia de apertura espiritual, ¿no? Pero bueno, yo creo que también estamos empezando Vamos a abrir el turno. Sí. Lo que sí que me parece interesante de todos estos relatos, que luego hay muchos otros que tienen que ver pues, con la depresión, con una larga depresión, con momentos en los que uno está tentado de suicidio, adicciones, ¿no? Y he encontrado muchos relatos de personas que en estas circunstancias han tenido despertares espirituales, ¿no? Y en todas se produce pues como una serie de cambios que me parece, bueno, que son interesantes de señalar, ¿no? Primero hay un cambio en la percepción, hay una percepción intensificada, hay ¿no? Salir de esa normosis, de esa especie de velo, que, ¿no? Por eso se llama un desvelo, ¿no? Un despertar, es quitar un velo, ¿no? Y entonces la percepción, todo cobra otra viveza, ¿no? La vida cobra otra viveza, otro color, otra textura, ¿no? Mayor capacidad de estar en el presente, ¿no? Esta sensación de presencia, ¿no? Es decir, que probablemente lo más tóxico de lo que nos pasa es que vivimos la mayor parte del tiempo en el pasado y en el futuro, ¿no? Y que nos resulta muy difícil estar en el momento presente, ¿no? Incluso, ¿no? Con años de entrenamiento de meditación, el poder estar momento a momento con lo que surge y cesa suele ser esos pequeños momentos suelen ser un logro, una experiencia de desvelo de alguna manera, ¿no? Porque es de repente ver las cosas tal y como son, ¿no? Quitando de en medio todo lo que es la narratividad, todo lo que es los conceptos, todo lo que es la narración sobre lo que yo soy, al fin y al cabo, ¿no? Es una transformación de ese ego, ¿no? Mayor vivacidad, armonía, conexión. En el ámbito afectivo encontramos tranquilidad interior, menor identificación con los pensamientos, trascendencia de la separación, ¿no? Que ya hemos dicho que es el elemento clave de esta mañana, decíamos, ¿no? de cualquiera de las heridas, ¿no? La herida, en el fondo, es eso, es una desconexión con el otro, es una desconexión con el mundo, es una dificultad por vincularse, es una sensación de estar preso dentro de nuestro personaje, ¿no? De no poder salir del personaje, ¿no? Y por tanto, pues eso es un aumento de la empatía, de la compasión, ¿no? La disminución del miedo a la muerte, y a nivel cognitivo, pues es también una perspectiva más amplia, una comprensión de sentido más elevada, ¿no? Una tolerancia, una apreciación de lo bueno que hay en cada persona, una curiosidad por todo, ¿no? Todos estos son características de este despertar, ¿no? En el ámbito del comportamiento, pues altruismo,
una cosa muy interesante también es el disfrute de la inactividad. Y en el... De la inactividad. Fijaros que lo que señalan en las investigaciones es que muchos de estos despertares que se producen en prisión tienen que ver porque se tiene tiempo y nada que hacer. Sí. Entonces, ese es un elemento muy interesante, ¿no? Pero es un elemento muy interesante el que aprendamos a estar sin hacer nada, ¿no? Es una gran enseñanza, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Y esto ya nos lo han explicado también los neurocientíficos, ¿no? Cuando dicen, no, es que yo hoy voy a estar en el sofá y no pienso hacer nada de nada. Y ya sabéis lo que pasa, ¿no? Red neuronal por defecto. En el caso del Dharma, de lo que nosotros estudiamos, se llama Bhavanga, la red neuronal por defecto. Y es un sistema que se pone en marcha cuando realmente la mente no está orientada, activa hacia ninguna cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el fondo es que lo que hace el foco es así. Y entonces todo lo que tú estás proyectando al exterior se proyecta hacia adentro. Y uno empieza a no hacer nada, pero joder, pues debería ir más al gimnasio, no sé si podía aprovechar para hacer esto, es que yo en realidad, es decir, en realidad, en vez de poder estar bien, se produce el efecto contrario, ¿no? Es que como que... Y esta red neuronal por defecto es lo que se ha demostrado que la práctica de la meditación vipassana deshace, reduce y... En el Dharma, ¿cómo se llama esto? Se llama Bhavanga. Bhavanga es esa conciencia pasiva que está entre pensamiento y pensamiento, ¿no? O que está, por ejemplo, cuando hay sueño sin sueños. En el sueño sin sueños es una conciencia pasiva que se llama Bhavanga y que tiene que ver con el proceso, bueno, y esto ya es muy complicado y seguramente no va a gustar, tiene que ver con ese proceso de que la conciencia continúa, de que esto que a veces se llama el renacimiento, ¿no? Y que puede ser, ¿no?, por eso desafiante para muchas personas con una mentalidad muy lógica, etcétera, pero que tiene su comprensión cuando se practica y cuando se descubre que el yo no es más que un artificio que hacemos para apoderarnos de lo que son nuestras experiencias, nuestras conductas y todo eso, ¿no? Pero que no existe. No existe, pero es que no es que lo diga ya el budismo ni nada por el estilo, es que hoy en día la psicología lo dice. La psicología dice es un constructo que lo que hace es un proceso, ¿no?, en el que se dan una serie de procesos y que dan una sensación de que hay continuidad. Y entonces nos agarramos a esa sensación de continuidad, lo convertimos en yo, nos identificamos con ello y empezamos a decir yo soy esto, yo soy lo otro, etcétera, ¿no? Pero en realidad tal personaje no existe más que una serie de actividades en curso en las cuales tenemos bastante poca capacidad de elección. Todo habría que decirlo. Pero son cosas que se descubren en la meditación, son cosas que se descubren en la práctica, ¿no? Cuando, ¿no?, uno está una y otra vez delante del surgir y cesar de los fenómenos, de comprender cómo vienen, por qué surgen, ¿no?, cómo se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, ahí se entra en esta idea de la causalidad, ¿no?, que es tan importante para el Dharma de Buda, ¿no? Y es que, en realidad, ¿no?, en el Dharma de Buda, como sabéis, no existen deidades, bueno, existen deidades, porque es por el momento histórico en el que está escrita la enseñanza y eso, ¿no? Pero lo que decía Buda, yo comentaba esta mañana también en la rueda, era que Buda decía que teníamos mucha suerte de ser humanos porque nosotros nos damos cuenta de que sufrimos, en el mejor de los casos, no todo el mundo se da cuenta, pero ¿no?, en el mejor de los casos nos podemos dar cuenta de que sufrimos y eso nos puede motivar a salir del sufrimiento. Pero las deidades, como viven de puta madre, pues entonces no tienen esa urgencia por liberarse y el sufrimiento es tan pequeño que no les da para suficiente motivación para ello, ¿no? Entonces se pasan eones y eones, como se dice en la tradición, colgadicos de ese bienestar aparente y de esa especie de insatisfacción superficial que caracteriza a las deidades. Pero no existen deidades, pero existe un orden.
En el universo existe un orden. Y lo apasionante es que es un orden ético. El orden que sostiene todo esto es un orden ético, ¿no? Entonces, esta comprensión de que todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos tiene consecuencias, todo. Y por eso se dice que cada momento el yo es diferente, porque cada momento es un yo diferente dependiendo de lo que ha sido el momento anterior. Esta es una continua transformación. No existe ese personaje estable que pretendemos que exista, ¿no? Es una nueva forma de estar en el mundo. Precisamente por eso se puede dar esto. Precisamente por eso se dan este tipo de transformaciones, ¿no? Porque de un momento a otro, una comprensión puede dramáticamente cambiar la vida de una persona, ¿no? Y eso descubre que ese yo que yo pensaba, que estaba seguro de que era así, etcétera, no era más que una ficción. Era un artilugio que utilizaba para presentarme al mundo, pero no era un personaje real, ¿no? Y eso es un poco lo que va descubriendo el trabajo meditativo, ¿no? Entonces, evidentemente no tiene por qué haber este tipo de situaciones dramáticas, ¿no? No es necesario. Probablemente no, pues la práctica disciplinada de la meditación y todo eso nos va abriendo, ¿no?, a este mundo y nos va haciendo comprender cosas que algunas veces necesitamos, pues eso, de un sordavirón o de una especie de para comprender, ¿no?, de una especie de experiencia traumática para hacernos despertar, ¿no? Vale, y hay una palabra pedida aquí. Vamos contigo, Julieta. Tenía dos preguntas. Ahora has comentado al final sobre la continuidad de la conciencia. ¿Qué te refieres? ¿A la vida después de la muerte o aquí? Sí, a ver, este es un tema complejo y que al final el propio Buda evitaba, ¿no? Porque el Buda no tiene ninguna, como decía esta mañana, no tiene ninguna presunción metafísica. Cuando lees los sutras te das cuenta de que no entra nunca en este tipo de cosas, etcétera, ¿no? Pero sí que, digamos, en la tradición del Dharma se considera que hay una conciencia que es condicionada. A ver cómo explicamos esto. La conciencia que en el Dharma no es la conciencia que podemos estar viendo en el Advaita Vedanta, incluso en algunas formas del budismo, o en general una conciencia, ¿no?, como se suele hacer, una conciencia universal, ¿no?, que estuviese ahí, en la que nos entramos o salimos o algo por el estilo, ¿no? En el Dharma la conciencia solo es algo condicionado, es decir, la conciencia de sí implica que ha habido algo que se ha convertido en alguien, que ha habido una idea de yo, se ha generado un yo. Y ese yo se genera porque hay unos sankaras, porque hay unos condicionamientos anteriores que hacen que esa conciencia siga y siga y siga hasta que se libere de todos esos sankaras, de todos esos condicionamientos. Entonces, la continuidad de la conciencia no es tan bonito como puede parecer así dicho, sino que precisamente continúa porque hay sankaras, porque hay condicionamiento y por tanto porque hay insatisfacción. Condicionamientos en cuanto a las gafas con las que tú vives la vida. Sí, sí. O sea, por las experiencias anteriores. Eso es. O sea, por el nivel de conciencia que tienes, vamos. Sí. En este nivel de conciencia vas sumando. Eso es. Eso es. Vas construyendo en función de las experiencias que vas teniendo. Eso es. Entonces eso que es interesante lo que dices, porque nosotros, por ejemplo, sí que tenemos muy en cuenta estos dos procesos que se dan en la meditación. Hay un proceso que es el proceso de la maduración psicológica, que es como tú integras lo que vives en la meditación, cómo lo explicas, y entonces eso sí que se va generando unos niveles que son niveles que pueden estudiarse, se estudian, ¿no? Hay los diferentes niveles, en el nivel cognitivo, por ejemplo, que estudiaba Piaget, o en el nivel de la moral que puede estudiar Fowler o Kohlberg, en el nivel de la afectividad, ¿no? El ser humano va el Maslow, ¿no?, con sus diferentes niveles de motivación. Entonces, el ser humano en su maduración
va como ganando eso, ¿no? Una comprensión de cómo funcionan las cosas. Pero luego está el nivel de la experiencia directa, el nivel de la experiencia vivida, el nivel del despertar. O sea, madurar y despertar, nosotros lo consideramos que son dos formas en las que el ser humano va poco a poco liberándose, ¿no? Sí, porque el tema sería por qué unos despiertan y otros no. Claro. O sea, me refiero ante un hecho, ante un trauma, ¿por qué hay gente que se ilumina o trasciende o aprende o evoluciona y hay gente que se hunde? Eso es muy interesante, porque es verdad que en la mayoría de los casos es porque hay un entorno favorable para esa integración. Es decir, que cuando eso pasa, luego eso es recogido de una manera, ¿no?, en la que la persona lo puede integrar en su vida. Pero lo que normalmente se suele decir es que en este proceso de liberación hay dos elementos clave. Una es el grado de apego de la personalidad, ¿no?, que es algo temperamental, es algo, ¿no?, el grado de apego, y el grado de perspicacia. Es decir, que el grado de poder encontrar perspectivas diferentes, ¿no?, de una misma cosa, ¿no? Entonces, claro, una perspicacia, capacidad de encontrar algo, una cosa nueva dentro de una situación, ¿no?, el ver cómo se ha construido. Entonces, claro, mucho apego, poca perspicacia, proceso lento. Poco apego, mucha perspicacia, proceso rápido, ¿no? Bueno, pues, y eso es algo que también tenemos que aceptar, ¿no? Tenemos que aceptar. Pues, a ver, ¿Un psicópata se puede reconvertir? Existe, ¿no? Sí, existe la psicopatía y existen casos que son muy difíciles, francamente. Yo hice mi tesina de grado sobre la antipsiquiatría, he sido un optimista compulsivo durante toda la vida y he pensado que todo malestar mental era susceptible de ser sanado. Y he sufrido mucho por ello. Y he tenido que reconocer que, por lo menos en circunstancias concretas, en contextos determinados, hay que medicar a la persona, hay que mantenerle, digamos, contenido, y diría lo mismo en el caso de las psicopatías o de lo que son estos sexuales, por ejemplo, ¿no?, los agresores sexuales y en casos de ese tipo, ¿no? Hay casos que sí. Claro, eso depende mucho de ese momento en el que la mente puede ser eficaz, que es cuando, hostia, estoy sufriendo, esto es sufrimiento, y esto quiero acabar con ello. Pero eso no pasa siempre. Claro, porque al final yo creo que depende mucho de que la persona en sí, la que tiene esa psicopatía o esa historia, llegue a esa profundidad y quiera salir. Eso es, tiene que llegar a un fondo, eso es, que se ha hablado también esta mañana en esto, ¿no? Hay que tocar fondo a veces, ¿no? Hay que tocar fondo. ¿Está contento con cómo es? Pues no, eso no llegará nunca, ¿no? ¿Cuál? que si está contento con cómo está. Claro, evidentemente. Vale, hay una palabra, luego yo también quiero hacerte una pregunta. Tú también, eso ya vamos tres. Tenemos tiempo, ¿eh? Nos han avisado de que la cena se va a retrasar un poco, o sea que todavía tenemos un poco de tiempo, o sea que... Venga. Sí, te toca. Sí. Espero que sea A ver. espero que sea tan profunda, pero desde que has mencionado algo estoy con esa pregunta en la cabeza y la quiero soltar. Has mencionado a Mandela Sí. y creo haberte entendido que te extraña no haberte, o creo que has comentado, no haber tenido esa experiencia, que Mandela no haya tenido esa experiencia. No es que me extrañe, no. Digo que él no ha hecho testimonio de que haya tenido una apertura espiritual de estas características, pero no hay que quitarle un grado de espiritualidad profunda también, ¿no? Sí, Sí, no, me quería preguntar, yo es que te quiero entender lo otro, y por si mi pregunta tiene algún sentido para ti,
quería preguntar si alguna vez te has planteado o has reflexionado por qué crees o se cree que Mandela no tuvo ninguna experiencia, que sepamos. Bueno, porque en la mayoría de los casos, y eso no lo hemos comentado, no se cuenta. Ahí en los apuntes lo tendré, pero no merece la pena sacar porcentajes, ¿no? Pero hay un porcentaje elevadísimo de personas, más del 50%, que era el 57%, que nunca hablan de la experiencia, porque les da vergüenza, porque consideran que les van a ver como locos, que, en fin, eso... ¿Eh? ¿Por qué piensa en la gente eso? Pues porque generalmente son experiencias que desafían lo que es el sentido común, lo que es el pensamiento científico, lo que es ese tipo de... ¿Y tú crees que Mandela tuvo esa experiencia? Hombre, desde luego, lo que decía él creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y es que él lo que luego dio a la sociedad, sobre todo a través de lo que es el perdón de los que lo tuvieron 27 años preso y todo eso, da señales de que ahí hay una apertura espiritual importante, ¿no? Porque el perdón se puede considerar un elemento clave, digamos, también dentro de este proceso. Cosas significa perdonar. Pero perdonar no quiere decir... Sí, depende de cosas. Sí. Pero perdonar en sí mismo tampoco es una experiencia trascendente, transformadora como esto, ¿no? Puede ser una experiencia incluso como de gradual, ¿no? Porque todo esto también se podría matizar cuántas son permanentes, cuántas son desaparecen, en fin, hay muchos elementos que no hemos podido desarrollar. Vale, venga, que hay más palabras también. Entonces, yo aprovecho también mi turno porque el tema de la conciencia y la continuidad de la vida, ¿no? Yo soy de los que no creo ni en la reencarnación ni en la resurrección de los muertos. O sea, yo creo que Joseba, cuando se muera, Joseba como individuo desaparece. Sí, sí, por supuesto. Entonces, pero me duele a veces que presenten estos círculos espirituales, porque yo sé como soy una persona espiritual y meditadora y con una práctica espiritual que para mí no es espiritualoide, es perdonar a tu enemigo y no devolverle, me parece el sumum de la espiritualidad. Porque la espiritualidad no es flotar, ni ir de espirituales, ni no sé, es en estas otras cosas donde yo creo que se ve, ¿no? Pero me duele a veces decir, pero tú qué materialista eres. O sea, porque no creo ni en la reencarnación ni en la resurrección, me considero materialista, que soy ateo, que soy agnóstico. Me da igual, yo creo que soy agnóstico más que ateo, pero creo que hay una visión espiritual de la vida sin necesidad de creer en esto. Y cuando has dicho que si el yo es una construcción efímera, si mi yo es una construcción efímera, ¿por qué me voy a empeñar en que mi yo siga? Y es que me parece más espiritual, además, desapegarme de ese yo, porque yo creo que en la necesidad de reencarnarme y de resucitar hay un apego a mi yo, me parece hasta más espiritual, o sea, la convicción de que yo no voy a seguir como Joseba y que mis hijos y mis estos seguirán, pero yo, no. Entonces, quiero reivindicar una especie de espiritualidad, no sé si decirla agnóstica o atea, o simplemente que no crea en ninguna cosa. Y yo creo que hay mucha gente así. André Comte-Sponville, un filósofo francés, tiene un libro precioso, El alma del ateísmo, y habla de las experiencias oceánicas de fusión con el mundo. Es mística pura, pero no necesariamente tienes que creer ni en la reencarnación ni en la resurrección para vivir estas experiencias, ¿no? Entonces, pregunto, o sea, ya sé que el budismo... Bueno, es igual. Pregunta, ¿tú cómo lo ves? O me reconforta un poco porque a veces me siento fuera de juego en muchos círculos de esto porque y precisamente no sé. tachado de joder. A ver, hay dentro del budismo es una tradición riquísima y de tantísimos años. En los últimos años, sobre todo con la llegada a Occidente, este tipo de cosa es de las más desafiantes para una mentalidad occidental, ¿no? La idea de la continuidad de la conciencia, ¿no? Y de hecho hay una gran corriente que es laica dentro del budismo y que, por ejemplo, no entra en este tipo en estas y en otras circunstancias que pueden parecernos extrañas. Pero a ver qué te sugiere esto. Si decimos, pero claro, hay que aceptar, ¿no?, que todo lo que hacemos tiene consecuencias, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos tiene consecuencias. La idea es que si tú ahora dejas de hacer una cosa que daña a los otros,
eso significa que en el futuro hay menos daño para los otros, ¿no? Pues eso es lo que dice el Renacimiento. No hay Josebas, no hay nada de eso. Es simplemente que nosotros vamos construyendo la propia... Y lo que es interesante es que la conciencia es la que construye el cuerpo y la mente. El cuerpo y la mente, lo construye la propia conciencia. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Pero la mente también es cuerpo, ¿no? Perdona, hay dos palabras. No, ya está. Si te sirve de algo, yo con lo que estoy muy unida a lo que tú has comentado, yo me suelo hacer esta pregunta. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí, Por tanto, es el aquí es buena idea. Pero tú tenías otra idea, ¿no? Espera, hay Tirso y Tere. Tete, hay dos palabras pedidas y no sé si alguien más también quiere. Ah, tú también, venga. Y Julieta. ¿Eh? Sí. Alto. No sé. Siguiendo el hilo de lo que hablas, yo suelo decir también pues un poco lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Que en realidad, claro, mucha gente en el budismo, en el cristianismo, pues hace las cosas bien y tal, pensando en una posible reencarnación para ocupar un mejor sitio en el cielo o para hacer méritos para una vida que venga después. Pero realmente el mérito, yo veo más mérito en la gente que no se plantea que hay eso y sin embargo se plantea en la vida actual pues ser buena persona para convivir todos mejor, para estar en armonía y para hacer un mundo mejor aquí y ahora, ¿no? Entonces, por eso, pues, siguiendo ese hilo, opino un poco como tú. Y luego quería volver a lo que comentaba antes ella, ¿no? Que me ha hecho la pregunta, me ha tocado. Porque hay gente que despierta ante esas adversidades a veces, ¿no? Y gente que no, ¿no? Entonces me he ido al primer caso que has planteado, ¿no? Al del marine ese que estaba en la batalla, que le llevaba al compañero herido, ¿no? Y tal, y entonces en ese momento lo que tuvo es un estado modificado de conciencia, como has dicho tú antes, ¿no? Que ese estado modificado de conciencia igual no todo el mundo lo logra en ese momento, pero hay quien sí. Entonces, y todos en realidad, en nuestra vida ya con cierta edad cumplida, pues hemos experimentado adversidades de las cuales en menor o mayor medida hemos salido, ¿no? Y hemos atisbado esa especie de estado en el cual te enfrentas a una adversidad y sales fortalecido. Entonces, joder, si ese estado de conciencia, si eso se pudiera embotellar, sería el mejor caso comercial del mundo. Pero lo que yo siempre planteo es que igual no se puede embotellar, pero sí que se puede entrenar, y yo creo que a través de la meditación se entrena. Sí, sin duda. Porque son estados más niveles, y todos los, en mayor o menor medida hemos experimentado todos. Sí. Una putada gorda que te ha pasado. Estaba pensando, por ejemplo, en la gente esta que está ahora en Venezuela bajo toneladas de escombros y que han aguantado días ahí. Ahí, claro, si aguantas días es porque has pillado un estado modificado de conciencia que no es el habitual. Porque en el estado habitual de conciencia te das de cabezazos contra las piedras, no eres capaz de salir de ahí. Pero logras un estado que es lo que digo, si se pudiera sería maravilloso. Claro, entonces, lo importante también es que a veces, desde el punto de vista materialista, se dice, pero son alucinaciones, ¿no? Como si fueran cosas que te has inventado tú y tal, y no sé qué, pero por eso he intentado demostrar que son cosas que transforman el entorno, que transforman a la persona, que permanecen en el tiempo, que dan sentido y que hacen que vivas mejor que lo que es la media de la normosis esta en la que vivimos, ¿no? Un poco neurótica, ¿no? Entonces, sí, me parece que es algo que se puede cultivar, claro que sí. Bueno, tenemos 10 minutos, dos turnos pedidos, sí, los dos sí. Y... Espacios ampliados de conciencia, que tiene mucho que ver con las endorfinas y los procesos químicos, ¿no? Es que el sistema de resistencia puede estar muy unido a eso, a que digas, bueno, esto peta y hay cosas que los mecanismos, por ejemplo, que inhiban los mecanismos de dolor y que sea un proceso físico. Sí, sí. Casi, ¿no? Lo mismo que también puede ser un proceso físico. Pero es un proceso físico, pero todo tiene un proceso físico en las experiencias. Sí, que hay un proceso físico, perdona, luego sigues, que hay un proceso físico no cabe duda. O sea, el cuerpo hace cosas, pero la causa, o quién es el que lo hace, o cómo se hace, o por qué se produce, eso es lo que el materialismo no explica.
Es decir, yo estoy completamente de acuerdo en ti. El Buda dice, tenemos un método para la superar del sufrimiento. No solo el sufrimiento este que decíamos, el de la segunda, el segundo dardo, ¿no? El que se supone que es el añadido por conceptos, por creencias, por sentir. No, el dolor físico se puede superar. Como tú dices, el sistema nervioso tiene recursos para moderar la experiencia sensorial hasta un punto en el que nosotros consideramos dolor y nos da un miedo atroz y nos resistimos a ello, se convierte en una sensación física transitoria que no desequilibra la mente. Eso, hablan de los umbrales de dolor, ¿no? Sí, sí. Ya ha pasado de ahí, ya más, ya te pueden hacer más que ya no sé. A mí me gusta como la definición de Antonio Blay. Blay, no sé. Sí, Donostierra. Somos, catalán, ¿no? Sí, Pero vivió sí, allí dice, sí. Que somos el que mira, la conciencia, eso sí que, lo que siempre está detrás de todo el constructo que hagamos, etcétera. Eso no lo compartiría el Dharma, ¿eh? Eso no lo compartiría el Dharma. Al final queremos ser alguien por narices. Una actualización de la conciencia universal, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, este punto de vista está triunfando en lo que es la filosofía y en lo que es en general también el mundo espiritual. El Vedanta Advaita, algunas formas del budismo Mahayana como la tradición de Dharmakirti, ¿cómo se llaman estos? Sí, bueno, y es la idea de la conciencia universal de la que nosotros somos, pues eso, ¿no? Pues una parte, un momento, una cosa. Esto no lo comparte el budismo primitivo, el budismo Theravada, los textos. No. La conciencia, tal como se entiende en el budismo, es el origen del problema. Es el origen del problema. Y cuando cesa la conciencia, cesa el sufrimiento. Eso es un problema de cómo se definen las palabras, pero es un problema de conceptos, no de contenido. Bueno, pasamos la palabra allí. Yo quería agradecer a Fernando porque me he sentido súper identificada, sobre todo con lo que has dicho de la transformación del trauma. Yo como hace 8 o 9 años mi compañero de vida murió con un impacto y claro, pues estuve como 2 años fuera de mi vida, ¿no? Dejé de trabajar, me sentía muy identificada con las que tenían depresión, no tenía ganas de vivir, me daba igual morir, entonces yo no recuperaba mi alegría. Tuve una neumonía y era todo muy físico, claro. Y entonces empecé una transformación, una transpersonal, y a raíz de la meditación coincidió en el tiempo que estábamos confinados y estaba sola, y hubo un día que sí que considero que tuve un despertar, y luego me entró, fue una euforia de 3-4 días de alegría, una alegría inmensa, y yo creo que ahí ha sido mi cambio brutal en la persona, ¿no? Que mucha gente me dice que tú eres otra persona. Entonces, yo hoy en día agradezco a esa persona que gracias a él, ¿no? A todo el máximo dolor que he sufrido en la vida, gracias a él soy lo que soy ahora. Joder. Entonces, ahí me consideraba identificada con Joseba, porque yo antes no era esa parte de espiritual, ¿no? Que tengo ahora, pero es por lo que me ha llegado de que siempre él me mandaba mensajes o a través de sueños o a través de cosas que yo no sabía explicar y nunca explico a nadie, porque en estos entornos sí, pero es muy difícil llegar a la gente que te entienda, ponerle palabras, ¿no? Y saber que lo que has sentido no lo puedes explicar, ¿no? Entonces me ha encantado la exposición. Bueno, y a mí me... La inactividad, o sea, yo disfruto del presente, del aquí y del ahora, igual siempre me dicen, vas despacio o vas, no entienden, ¿no? Y yo vivo como... A mí me encanta que haya alguien que ¿no? Claro, que haya alguien que... Y claro, es que tenía que haberlo, ¿no? Tenía que haberlo, porque es que... Iba a venir con una amiga que me ha dicho que no, ayer no le quería ni decir, no, y es que disfruto de estar sola y de, sobre todo que el despertar es ese. Ese es otro elemento. Porque si no, no habría... Ese es otro elemento.
Y otro que has dicho también muy interesante, ya sí que acabamos, que es el de que hay muchos trastornos que suelen ser crónicos en las personas, problemas que tienen que ver mucho con el sistema inmune, con problemas pues de gastrointestinales y cosas por el estilo, que se curan en los momentos en los que se produce esa transformación. O sea que claro, el yo se transforma de tal manera que incluso lo que le había tenido durante tantos años agarrado ahí en el abdomen, en el estómago, se suelta, ¿no? Pues muchas gracias. Yo quería hacer la pregunta, ya que has puesto esto, pues que, bueno, ese fue un duelo que me causó mucho dolor, y ahora yo digo, cuando se habla de que todos tenemos miedo a morir, yo lanzo la pregunta de que yo creo que yo personalmente no tengo miedo a morir. Yo, si vives con paz y con plenitud, no tienes miedo a morir. Yo no tengo miedo a morir, pero sí a que mueran los de al lado, ¿no? Seres todos muy queridos, que es el vínculo el que te hace sufrir. Entonces, ¿eso por qué? ¿Por el apego que tenemos? ¿Cómo lo llevas? Sí, el apego, claro, sí. Es por el apego. Sí. Pero sí que se aprende también, ¿no? O sea, en la meditación se aprende no solo a morir, porque en el fondo es ir como soltando toda esa actividad. Al fin y al cabo decimos, esta experiencia no es más que el conglomerado de una serie de actividades. Entonces, cuando vas comprendiendo las actividades y las vas deteniendo porque no son la salida al problema, ¿no? Pues entonces toda esa actividad, ¿no? se va frenando, y es una aproximación a la muerte, porque todo lo que te define como ser humano es lo que estás dejando parado. Aunque sea de una manera, digamos, no voy a decir artificial, pero quiero decir eventual en el proceso meditativo, pero vives lo que es no ser en ese momento, ¿no? Entonces, pero para eso primero tienes que deshacerte de casi todos los apegos. Y es que el proceso no se puede explicar, porque el proceso pasa por estados de conciencia que ahora mismo, primero, son inefables, no se pueden relatar y probablemente muchos de esos no los podemos comprender. Entonces, claro, antes eran enseñanzas secretas que se iban abriendo en el momento en el que el maestro veía que estabas preparado, pero ahora tenemos todo a mano y lo que queremos es llegar al final sin haber pasado por el medio, ¿no? Y entonces ese es parte del problema que tenemos, ¿no? Y entonces lo queremos comprender, pero si no se puede comprender, si es que hay que vivirlo. Es porque vamos fuera buscando como que nos va a arreglar lo de fuera, y eso fue a través de una introspección muy fuerte de mucho tiempo y muchos días. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Qué mejor forma de acabar que con un testimonio precisamente positivo, ¿no? O sea que, bueno, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Si queréis, ahora igual en petit comité podéis aprovechar. Sí, ¿no?